Hola, ¿cómo están? Soy Emilia González, mucho gusto. Bienvenidos a todos a Compas por el Mundo. En este primer episodio, mi objetivo es contarles un poquito de lo que se va a tratar este podcast y de por qué lo hago. Y todo esto empezó pues por mi curiosidad hacia lo desconocido. Siempre desde muy chica me ha llamado muchísimo la atención cómo viven otras personas, qué hacen, en qué creen, porque pienso que al saber más sobre otras culturas, otras personas o otras maneras de vivir, pueden enriquecerte mucho y ayudarte a tener una visión mucho más grande de lo que es el mundo, porque inclusive en una misma imagen, en una misma situación, en la misma calle en la que vives, la gente puede estar teniendo percepciones de las cosas muy diferentes a las tuyas, viviendo experiencias totalmente diferentes, y eso siempre me ha dado mucha curiosidad. Y es esta curiosidad la que me llevó a desde muy chica a tener la oportunidad, o bueno, más bien a crearme la oportunidad de vivir en el extranjero. Y bueno, claro que no necesitas irte al extranjero para ampliar tus horizontes, pero a mí me intrigaba mucho visitar otros países y no solamente ir de vacaciones o a pasear, sino vivir en esas culturas para poder captar lo más posible. Y bueno, una de las cosas que me han sorprendido mucho de otros lugares que he tenido la oportunidad de visitar es que me he encontrado con muchísimos mexicanos y con muchísimos latinos en general. Cada vez que iba a un lugar que yo pensaba que iba a ser rarísimo, pues no era tan raro porque siempre me encontraba mínimo como a 10 mexicanos o muchísimos latinos. Había muchísima, o sea, nunca fui a ningún lugar que me dijeran, aquí no había pisado un mexicano jamás. Y eso me hizo preguntarme otro dato, en el cual en la ONU Migración dicen que en el 2020 más del 40% de migrantes de todo el mundo habían nacido en Asia, ¿no? Mayormente en la India, en China, en Bangladesh, Pakistán. Y dije, wow, ¿en qué lugar está México? Porque si en cada lugar que voy me encuentro mexicanos, tenemos que estar en un lugar muy alto también. Y pues sí tenía razón, porque en esta misma lista donde les cuento que los países asiáticos son el número uno, México está en el número dos. Y ya en el número tres está Rusia. Y bueno, al principio sí me causó un poco de impacto porque dije, ¿cómo es posible que seamos el número dos? Pero después no me alarmé, me calmé un poco y también me di cuenta que los países con mayor población son también los países que tienen el mayor número de emigrantes. Entonces creo que pues numéricamente tiene sentido. Y bueno, yo sé que los términos de emigrantes, inmigrante, inmigrante son un poco confusos, pero aquí les va el dato que es muy sencillo en verdad. Un emigrante es una persona que sale de su país de origen para establecerse en otro país. Entonces, el simple hecho de dejar tu país para irte a vivir a otro te hace un emigrante. Ahora, cuando llegas a establecerte a otro país, pongamos como ejemplo, no sé, Canadá, eres un inmigrante para Canadá. Y si, por ejemplo, emigraste de Colombia y te estableces en Canadá, eres un emigrante colombiano y un inmigrante en Canadá. Y otro término que es más sencillo y que abarca un poquito de todo es el de migrante, que se refiere a cualquier persona que se desplaza de un lugar a otro, ya sea dentro de su propio país o entre países. En resumen, mientras que emigrante e inmigrante se centran en la salida y llegada de un país específico, migrante abarca todo tipo de movimiento de personas, ya sea dentro de un país o entre países. Eso quiere decir que puede ser un migrante yéndote de país A a país B, pero también puede ser un migrante de entre la Ciudad de México y Monterrey, ¿no? Alguien que migró de Monterrey a la Ciudad de México. Pero bueno, volviendo al tema, después de darme cuenta de que México ocupaba el lugar número 2 de migrantes, porque imagínense, en el 2020, que es de cuando estoy sacando la data, en el mundo habían 7.800 millones de personas, o sea, casi 8.000, y México estaba en el lugar número 2. Imagínense cuánta gente era, ¿no?
Me puse a ver a dónde se iba la mayoría de mexicanos y la respuesta fue un poco obvia, porque la mayoría de mexicanos que buscan otro país para vivir, pues claramente van a Estados Unidos. Creo que muchísimas personas podrían decir que tienen un tío, un primo, un conocido, un amigo que se fue para allá, ¿no? Pero a ver, quitando a Estados Unidos de este análisis, también me dio mucha curiosidad a dónde más iban. Y bueno, pues me di cuenta que en segundo lugar, y la diferencia es mucha, ¿eh? Entre el primero y el segundo lugar, pero bueno, el segundo lugar es a Canadá, el tercero en este caso sería España, el cuarto Alemania y el quinto Guatemala. Pero en verdad es que estamos en todos lados, lo cual me parece maravilloso porque el hecho de que haya mexicanos y latinos en todas partes también nos da la oportunidad de tener muchas diferentes percepciones de otros países, que es algo que ya hemos empezado a ver pues durante varios años con muchos bloggers, influencers, inclusive con muchos conocidos, ¿no? Que nos enseñan lo increíble que fue irse a otro país, como casi casi se fueron al extranjero y al día siguiente ya les estaba llegando un cheque de 50,000 pesos mensuales. Y bueno, pero es que en mi experiencia, migrar, aunque sea dentro de tu mismo país, no es tan romántico como te lo pintan. Sobre todo si te vas en conexiones y a probar tu suerte. Y pues bueno, esa es la cara de la moneda que vale la pena explorar. Porque si estaban pensando que yo les estaba hablando desde un privilegio enorme y que hacerme mi lugar en el extranjero fue fácil o una historia muy colorida, no lo fue. Y no lo es porque, como ya había mencionado, es difícil irte sin conocer a nadie y pues probar tu suerte porque en verdad no sabes lo que te va a tocar. Te puede tocar gente muy linda, te puede tocar gente no muy linda, situaciones favorables y situaciones pues no tan favorables. Pero bueno, el objetivo no es contar historias dramáticas tampoco. Disculpen si sonó así. Pero después de ver estas dos caras de los bloggers, los influencers, e inclusive las mías, porque ni siquiera yo sería capaz de publicar en redes sociales, pues las veces que no me ha ido muy bien, porque pues simplemente no es algo que uno comparta. Pero bueno, tomando en cuenta estas dos caras, se me hizo muy interesante conocer la historia de otros mexicanos y en general pues latinos por el mundo. Y una de mis principales preguntas es, ¿qué hacen? Porque he conocido gente con los trabajos más raros y especiales que se me hace importante compartir la variedad de cosas que se hacen por el mundo. Ahorita lo que se me ocurre es que he conocido mexicanos y pues latinos que me han dicho, uno me dijo que trabajaba cuidando nutrias en un acuario en el medio del desierto, otro me había contado que restaura obras de arte en Europa y otro así muy interesante que se me ocurre por el momento es uno que me dijo que era especialista de pasto de golf en África. En fin, muchas cosas que se me hacen tan interesante que yo en lo personal nunca había escuchado que me encantaría compartirles. Y mi pregunta número 2 sería, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se van de México? Claro que muchos, incluyéndome a mí, nos vamos pues buscando mejores oportunidades y condiciones de vida, pero es que también hay muchos que se van buscando sus sueños por querer ser mejores bailarines, atletas, para darse una vacación muy larga. Y creo que es muy importante saber también qué cosas no se pueden hacer en nuestro país, pues para generar conocimiento de estas áreas. Tal vez hay muchas personas más interesadas en ese tipo de pasatiempo o interés que tú tienes y no lo sabías, pero es gente que ya está trabajando como para promover este tipo de actividades. La pregunta número 3 sería, ¿cuáles son sus retos? ¿Cómo fue ganarse un lugar en el lugar en el que están? ¿Por qué tanto tuvieron que pasar para poder destacar y competir con los locales que también están preparados y aparte que cuentan con la ventaja de tener todo para poder ejercer en su propio país? Porque creo que una de las cosas que muchas personas piensan también es que cuando tú quieres trabajar en otro país, lo que tienes que hacer es agarrar, comprar un boleto de avión, irte al otro país y empezar
aplicar a trabajos y que ya te van a contratar. Pero esa no es la verdad, porque en el mismo país al que te vayas, pues ya hay locales que también están muy preparados, que también tienen toda la capacidad de hacer el trabajo y es mucho más complicado darle una visa a un extranjero. Entonces, para poderse ganar un lugar, un pedacito, tiene que ser gente que destaque mucho, ¿no? Para que la empresa en la que trabajen o el lugar en el que trabajan o ejercen les haya podido compartir ese lugar, les haya podido llevar a migración, hacer todos los trámites para quedarse ahí. Entonces, qué interesante saber cuáles han sido sus retos y cómo se ganaron ese lugar, porque si es un lugar que se tiene que ganar. Y mi última pregunta sería si contribuyen a su país de alguna manera, ¿no? Si a México o el lugar en el que provengan y si volverán, si tienen planes de volver, si no volverían, por qué sí, por qué no. En general, tengo mucha curiosidad sobre sus vidas y en que nos digan cómo son ciertos países desde su perspectiva. Porque también si hay algo que nos han vendido es cosas como, no sé, un cliché tal vez, que París es la ciudad más romántica del mundo, que es la cosa más formal, más elegante, pero a ver, sigue siendo la ciudad más romántica del mundo. Creo que también tendemos un poco a glorificar demasiado a otros países que, claro, no me malentiendan, son muy bellos y que, claro, cuentan con muchos beneficios y desarrollo, pero nunca nada siempre es color de rosa y perfecto. Y creo que vale mucho la pena escuchar esta otra cara de la moneda sobre todos estos lugares que nos han glorificado tanto o que nos han hecho pensar que son perfectos o ideales. Sobre todo, me encantaría que en cada episodio, aparte de saber qué hacen otros compas por el mundo, por qué se fueron y cuáles son sus retos, nos demos cuenta de que el talento mexicano y en general el latino no tiene fronteras, que aunque haya muchos retos, también siempre hay mil y un maneras de florecer. Así que durante estas semanas estaré visitando algunos lugares para poder compartirles las mejores historias de todo eso que nuestros compas están haciendo por todas partes. Así que espero que les interese el tema y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien.